Los últimos tiempos, escatología bíblica. La escatología, del griego échatos. Échatos igual a, último, final, y logos igual a, estudio, es la rama de la teología que estudia los acontecimientos finales del plan redentor de Dios. Desde la perspectiva evangélica, protestante, el propósito principal de la profecía bíblica no es satisfacer la curiosidad acerca del futuro, sino fortalecer la fe, llamar al arrepentimiento y motivar una vida santa mientras la Iglesia espera el regreso de Jesucristo. Y, el fundamento bíblico de los últimos tiempos. La Biblia enseña que la historia tiene un principio y un final determinado por Dios. Dios gobierna la historia. Isaías capítulo 46 versículo 9 al 10. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Solo Dios conoce perfectamente el futuro. Daniel capítulo 2 versículo 28. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Jesús mismo anunció acontecimientos futuros. Mateo capítulo 24 y 25. Marcos capítulo 13. Lucas capítulo 21. Los apóstoles también desarrollaron ampliamente este tema. Entre los pasajes principales están 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5. 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Pedro capítulo 3. Judas. Apocalipsis. 2. ¿Qué significa, los últimos días? En el Nuevo Testamento los últimos días comenzaron con la primera venida de Cristo. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pedro cita Joel durante Pentecostés. Hechos capítulo 2 versículo 16 al 17. En los postreros días. Por tanto, desde la perspectiva teológica, la Iglesia vive actualmente en los últimos días. No significa únicamente los pocos años antes del regreso de Cristo. Es toda la era comprendida entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. 3. Señales de los últimos tiempos. Jesús enseñó varias señales. 1. Falsos cristos. Mateo capítulo 24 versículo 5. Muchos afirmarían ser el Mesías. La palabra griega, pseudochiristos, pseudocristos, significa literalmente, falso Cristo. 2. Guerras. Mateo capítulo 24 versículo 6. Oiréis de guerras. Jesús aclara inmediatamente, pero aún no es el fin. Muchos errores escatológicos surgen por pensar que cualquier guerra significa automáticamente que Cristo regresará inmediatamente. 3. Hambres y terremotos. Mateo capítulo 24 versículo 7. Estos acontecimientos son llamados principio de dolores. La expresión recuerda los dolores de parto. El reino viene, pero antes habrá sufrimiento creciente. 4. Persecución. Mateo capítulo 24 versículo 9. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Toda la historia cristiana ha estado marcada por persecución. 5. Apostasía. 2 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 3. Muchos abandonarán la verdadera fe. La palabra apostasía, apostasia, significa rebelión, abandono, deserción. 6. Predicación mundial del Evangelio. Mateo capítulo 24 versículo 14. El Evangelio llegará a todas las naciones. Naciones, es, etne, que significa, pueblos, grupos étnicos. Muchos misioneros entienden que este texto impulsa la evangelización mundial. IV. El aumento del pecado. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Pablo describe una sociedad marcada por egoísmo, orgullo, inmoralidad, violencia, falta de afecto, apariencia de piedad. Muchos consideran que esta descripción caracteriza progresivamente el mundo antes del regreso de Cristo. V. El hombre de pecado. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo habla del hombre de pecado, o hombre de iniquidad, griego, anthropos tesanomías, literalmente, hombre de ilegalidad, de rebelión. Características: se exalta sobre Dios, exige adoración, engaña al mundo, actúa con poder satánico. Principales interpretaciones teológicas. Premilenialismo dispensacional, lo identifica con un futuro anticristo mundial. Premilenialismo histórico, también espera un anticristo personal. Amilenialismo, generalmente entiende que representa tanto un individuo final como la culminación del espíritu anticristiano presente durante toda la era de la Iglesia. B. El anticristo. La palabra anticristo aparece únicamente en las cartas de Juan. 1 Juan capítulo 2 versículo 18. 1 Juan capítulo 2 versículo 22. 1 Juan capítulo 4 versículo 3. 2 Juan capítulo 7. Juan enseña dos realidades. Existe un espíritu del anticristo, y además, un anticristo final. 7. La gran tribulación. Mateo capítulo 24 versículo 21. Jesús habla de gran tribulación, griego, clipsis megale, gran aflicción, gran opresión.
Interpretaciones teológicas. Pretribulacionismo. La iglesia será arrebatada antes. Midtribulacionismo. En la mitad. Posttribulacionismo. Después. Amilenialismo. La tribulación representa toda la era de la iglesia intensificándose hacia el final. 8. El regreso de Cristo. Es la esperanza central del cristianismo. Juan capítulo 14 versículo 1 al 3. Hechos capítulo 1 versículo 11. Tito capítulo 2 versículo 13. Apocalipsis capítulo 22 versículo 20. Características. Visible, corporal, glorioso, universal, definitivo. Mateo capítulo 24 versículo 30. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. IX. La resurrección. Juan capítulo 5 versículo 28 y 29. 1 Corintios capítulo 15. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Todos resucitarán. Los creyentes. Para vida eterna. Los incrédulos. Para juicio. X. El juicio final. Apocalipsis capítulo 20. Mateo capítulo 25. Romanos capítulo 14. 2 Corintios capítulo 5. Cristo juzgará a toda la humanidad. Los creyentes son justificados por la fe, Romanos capítulo 5 versículo 1, pero comparecerán ante el tribunal de Cristo para la evaluación de sus obras y recompensas, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, 1 Corintios capítulo 3 versículo 12 al 15. Los incrédulos serán juzgados conforme a sus obras como evidencia de su incredulidad y recibirán condenación eterna, Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15. Sí, cielos nuevos y tierra nueva. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 66. 2 Pedro capítulo 3. Apocalipsis capítulo 21 al 22. Dios renovará completamente la creación. No existirá muerte, pecado, enfermedad, llanto, maldición. La presencia de Dios será plena entre su pueblo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 al 4. 12. Las principales posturas escatológicas teológicas. 1. Premilenialismo histórico. Cristo regresa antes del milenio. La iglesia atraviesa la tribulación. El reino milenial es futuro. 2. Premilenialismo dispensacional. Distingue entre Israel y la iglesia. Enseña un arrebatamiento, a menudo pretribulacional. Espera una tribulación de 7 años y un reino milenial literal. 3. Amilenialismo. El milenio de Apocalipsis 20 simboliza el reinado presente de Cristo desde el cielo. Satanás está limitado en un sentido específico para permitir el avance del Evangelio. Habrá una intensificación del mal antes del regreso de Cristo, seguida de la segunda venida, la resurrección y el juicio final. 4. Posmilenialismo. Espera una expansión progresiva del reino de Dios mediante la predicación del Evangelio antes del regreso de Cristo. Cristo vuelve después del milenio, entendido generalmente como un largo periodo de influencia del Evangelio. Aunque difieren en el orden de algunos acontecimientos, estas corrientes evangélicas coinciden en doctrinas esenciales. Cristo volverá de manera visible y gloriosa, habrá resurrección de los muertos, juicio final y un estado eterno para justos e injustos. 13. Aplicaciones prácticas. La escatología no fue dada para fomentar especulaciones o fijar fechas, sino para transformar la vida del creyente. Vivir en santidad. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa manera de vivir? 2 Pedro capítulo 3 versículo 11 al 14. Permanecer vigilantes. Jesús exhortó, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo capítulo 24 versículo 42, Mateo capítulo 25 versículo 13. Perseverar en medio del sufrimiento. Las pruebas presentes son temporales comparadas con la gloria venidera. Romanos capítulo 8 versículo 18. Evangelizar con urgencia. La expectativa del regreso de Cristo impulsa la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20, Mateo capítulo 24 versículo 14. Consolar a los creyentes. La esperanza de la resurrección y del retorno de Cristo fortalece a quienes enfrentan la muerte y la aflicción. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. 13. Aplicaciones prácticas. La escatología no fue dada para fomentar especulaciones o fijar fechas, sino para transformar la vida del creyente. Vivir en santidad. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa manera de vivir? 2 Pedro 3:11 de la mañana menos 14. Permanecer vigilantes. Jesús exhortó, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 2:4-4:2, 25:13. Perseverar en medio del sufrimiento. Las pruebas presentes son temporales comparadas con la gloria venidera. Romanos 8:18 de la mañana. Evangelizar con urgencia. La expectativa del regreso de Cristo impulsa la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Mateo 28.
18 a 20, Mateo 2:4-1-4. Consolar a los creyentes. La esperanza de la resurrección y del retorno de Cristo fortalece a quienes enfrentan la muerte y la aflicción. 1 Tesalonicenses 4:13 de la mañana -18. Conclusión. Desde la perspectiva teológica, los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Jesucristo y culminarán con su segunda venida gloriosa. Durante este periodo, la Iglesia experimentará la expansión del Evangelio junto con oposición, engaño, persecución y un aumento de la maldad. La Biblia llama a los creyentes a discernir los tiempos sin caer en especulaciones, recordando que, del día y la hora nadie sabe, Mateo capítulo 24 versículo 36. A pesar de las diferencias entre las escuelas escatológicas sobre el orden exacto de ciertos eventos, como el arrebatamiento, la tribulación y el milenio, existe un amplio consenso en las verdades fundamentales. Jesucristo regresará de forma visible y gloriosa, los muertos resucitarán, todos comparecerán ante su juicio, el mal será derrotado definitivamente y Dios establecerá los cielos nuevos y la tierra nueva, donde su pueblo vivirá con él para siempre. Esta esperanza no conduce al temor, sino a una vida de fidelidad, santidad, perseverancia y proclamación del Evangelio mientras se espera el cumplimiento pleno del reino de Dios.